Sí, entonces, bueno, peleo ya comenzamos a pelear con gente ya más fuerte, digo, tenemos peleas como Dolorio, con Carlos de Veracruz, bueno, esta, la pelea de revancha que va a ser el día de mañana contra Gabriel Martínez, entonces, bueno, entonces se ha estado preparando mucho, y Extreme Combat ahorita ha estado prestando una muy buena difusión para lo que es la primordial en México, llámese artes marciales mixtas como Muay Thai, entonces la proyección que ha estado dando por televisión, por radio, por medios de comunicación y sobre todo las oportunidades que está brindando, pues bueno, son las que estábamos esperando, ¿no? No está manipulando lo que son los boletos, tampoco tengas que ver los boletos para que puedas pelear, Sí, sí. y te ofrece, incluso ha estado regalando la taquilla, que es algo que nadie había hecho hasta el momento. Son eventos que se están transmitiendo en cadena 3 y bueno, también de repente hay unas ciertas colaboraciones con esta lista de Canal 28 y en esta ocasión pues, toca estar en la parte de la jaula. O sea, que eres ambivalente, en una parte estás comentando y en otra parte estás adentro del pacto. No, pues es algo completo porque yo te entiendo, o sea, sabes de lo que estás hablando porque has estado ahí. En la última pelea que vi ya en el sí entraste con todo, en la indumentaria, entraste con los trailers, con el moncón, ya casi te faltaba el gran muelle ahí para que todo, pero es Boran lo que estás haciendo. Sí, que nosotros necesitamos hacer un Muay Boran, la parte ancestral del Muay Thai, donde se ven la parte de formas, el uso de codos, el trabajo con armas, la parte de trabajo cuerpo a cuerpo para inmovilizarlo y mantenerlo fuera de combate. Y bueno, de ahí empezamos a tener la inclusión en jiu-jitsu también, no sé casi en este momento. Bueno, hemos estado trabajando en un equipo que se llama Cross Fighting, un equipo de Muay Thai, de la INBA, el jiu-jitsu, con el Corpo Plus Fonseca de jiu-jitsu, entonces se hace esta combinación y llamamos Cross Fighting, ya estuvimos, que obviamente iba a XFL, pero pues obviamente tenía que estar representando la disciplina de la cual. Sí, no estuvo increíble, me gustaría haber grabado eso o algo así para que lo pudieran ver porque muy poca gente conoce toda la raíz cultural que conlleva el Muay Thai, porque el Muay Thai no es nada más el subirte al octágono, al ring y pegarte. Hay que en pocas escuelas también respetan todo eso, que te tocan música tradicional para estrenarte hasta como que tiene un ritmo muy extraño que lleva a un estado muy concentrado para lo que estás haciendo, la indumentaria que también poca gente sabe lo que significa los trayectos, de lo que tiene que hacer tu novia, esposa, madre, si lleva un amuleto, lo que significa el moncón, los colores. Yo cuando te digo algo es increíble, ¿no? Poca gente, afortunadamente donde iba a entrenar si hay esa, te introducen a la cultura, Claro. Pero en pocos lugares. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Un sitio de internet? Bien, bueno, nos pueden localizar por Facebook, soy como Frank Ramos, Frank con cardinal y Ramos, separado. Y en Twitter nos pueden buscar como @Frank, no nada más solo K, Frank, RANK, guión bajo, y con mayúscula empezamos, Hanuman, solo la H, Frank, guión bajo, Hanuman, es mi Twitter, para la gente que quiera estarme ahí siguiendo, pues ahí estamos dándole. Vamos a publicar ahorita, tenemos la noción de estar dedicando peleas de como avísanos a nosotros también para que si quieras hacer algo, estamos ahí, el chiste de Cage es darle audio a todas las artes marciales en México. Por favor, para que la gente conozca, sepa lo que hace. De hecho, algo de Hanuman, ¿puedes explicarnos qué significa Hanuman? Bueno, Hanuman es un guerrero que es parte de la mitología hindú, pero bueno, toda esta corriente que es de Tailandia, está como que la propia identidad de Hanuman, como de la cultura Thai. Y bueno, dentro de lo que es un personaje de la mitología, y en esto, dentro de lo que es el Muay Boran, hay ciertos movimientos que asemejan a este personaje que se llama Hanuman, que son movimientos que se hacen trepando al oponente o incluso que son movimientos aéreos, ¿no? Obviamente Hanuman es el hijo del viento, como se lo conoce, como el hijo del viento.
entonces son movimientos que se hacen aéreos, ¿no? Entonces, a mí me encanta hacerlos, de ahí empezó lo de Hanuman, porque bueno, mi cuñado, vimos una película y empezó a mencionarme, yo le empecé a enseñar estos tipos de movimientos a mis alumnos, y por ahí como que empezó a sonar mucho, porque curiosamente en los eventos que hacemos de Muay Boran, los que hago, son movimientos que empleamos mucho, ¿no? Y que gracias a Dios pues a mí me sale muy fácil. Entonces, bueno, ya en una u otra ocasión lo hemos aplicado en las peleas, pero bueno, de ahí viene lo de Hanuman, y bueno, a mí me atrae mucho este personaje, bueno, tomamos el nombre de Hanuman como nickname para la algo palabra. que quieras darle a la gente, a todas las personas que, mira, te voy a decir que varias personas que nos están siguiendo en el Twitter de la página están, bueno, son gente que no entrena, que está interesada en entrenar, que quiere, bueno, está teniendo un boom increíble. Siempre he estado en México, como que desde los 15 años que estás practicando, pero ¿qué les dirías a estas personas que quieren empezar a entrenar esto, un arte marcial, en base a tu experiencia personal? Claro, bueno, aquí es muy importante en cuanto al Muay Thai, yo te voy a dar en cuanto al Muay Thai, ¿no? Es lo que yo hago. Si a ustedes les interesa entrenar Muay Thai, hay demasiados beneficios por los cuales entrenar Muay Thai, ¿no? Beneficios físicos, beneficios mentales, beneficios físicos, emocionales, espirituales, ¿no? O sea, el entrenamiento del Muay Thai, a diferencia de otras actividades, es un entrenamiento integral y los beneficios son de manera integral para el ser humano, ¿no? Porque trabajas con el hemisferio del cerebro, trabajas con seguridad, tu autoestima, fuerza, resistencia, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y son muy entrenamientos muy largos, ¿no? Entonces, yo lo aconsejo para la gente que está como en inquietud de entrenar algún deporte de contacto, que el Muay Thai es muy bueno, es como la parte bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo tiene la parte deportiva de subirse, pelear, pegarle el paso, pegarle sino tiene el trabajo cuerpo a cuerpo, cómo inmovilizarlo, cómo llegar a una alimentación en caso necesario, el trabajo con armas, ¿no? El trabajo tradicional, la danza, el wrestling o el ranway. Entonces son cosas que de una u otra forma pues van a conservar la cultura y en realidad estás haciendo algo que de verdad tiene, ¿no? Te hablo de mi equipo, pues la INBA México, International Muay Boran Academy, Boxing Camp, y nosotros manejamos lo que es el Muay Boran. Entonces pueden seguirme, consultarme por medio de Facebook o de Twitter, solamente que me mencionen si me van a agregar, que me manden ahí un mensaje y soy tal y me informé y inmediatamente los agregamos y les mandamos información acerca de lo que es el Muay Boran, sobre todo aquí en el Distrito Federal. Tenemos demasiadas escuelas, y bueno, a nivel nacional tenemos en Michoacán sede, tenemos otra en el Estado de México, tenemos en Tijuana. Entonces sí sería bueno que fueran consultándonos, y de no ser que pertenezcan a nuestro equipo, pues obviamente sí conocemos quién sí es un verdadero Muay Thai, ¿no? Entonces también, si no es de nuestro equipo, te decimos, mira, no tenemos gente en este estado, pero tal maestro es muy bueno, ver con él, ¿no? Los canalizas. Y ya los empezamos a canalizar de manera que hagan esto bien guiado, ¿no? Que no se dejen engañar y sobre todo que se informen, porque mucha gente hace karate, hace un poquito de boxing y ya califica como Thai, entonces eso se empieza a distorsionar mucho. Entonces sí es importante que si van a hacer algo, que se informen bien, de los equipos, de los maestros, de la trayectoria de los mismos, qué es lo que han hecho, que ellos hayan peleado incluso, ¿no? Porque bueno, eso te da otra perspectiva, ¿no? Que el maestro esté activo, que haya peleado, por lo menos te da otra perspectiva para la preparación fundamental. ¿Cómo vas a hablar de lo que no puedes hacer? Que no has estado ahí arriba y la adrenalina de ver a tu oponente, inhibirte. Primero eso requiere un gran valor, ¿no? Del saber que te vas a medir contra otro ser humano que tienes también dos cabezas, una cabeza, dos pies, dos manos. Es de mucho carácter. Eso que estás comentando del Muay es algo básico, que se prepara de forma integral y que mentaliza también para enfrentar esas situaciones, es algo que te ayude con la gente. Sí, así es. Entonces, es muy importante que vamos a estar haciendo, que la INBA de hecho tiene un mérito propio como trabajo tradicional, como trabajo de disciplina, como el llevar bien a la gente, ¿no? Y bueno, entonces es una escuela muy recomendable, ¿no? Y bueno, obviamente los peleadores al momento de Muay Thai, está Brian Hernández en nuestro equipo, está Israel Fernández del Gato, está Ramón Lara,
servidores, y viene más gente empujando. Más promesas que pueden haber por ahí, que no Por ahí. sepan qué están haciendo, lo que sea. Ah, pues me gusta, ¿no? Como si es en la calle con los amigos jugando y puede encontrar algo que lo llene, que le haga hacer algo más realista. Y de hecho también, mira, te comento, como peleador, ya en este momento de artes marciales mixtas, para mí ha sido un poco más fácil. Bueno, la ejecución del trabajo de Pico es otra onda, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Pero fíjate que si bien no tú quieres entrar o practicar artes marciales mixtas, si tú tienes que pelear este tipo de cosas, yo sí te aconsejo que hagas primero el trabajo de pie, porque normalmente la pelea empieza de pie, Sí, claro. y después ya comienzas a hacer un poco de trabajo de piso, jiu-jitsu, o eso que las combines, pero así no dejen de lado lo Sí, que el stand, la distancia. el trabajo del striker, o sea, de la pelea de pie es fundamental, ¿no? Y el Muay Thai pues, es una buena herramienta para utilizarlo en las artes marciales. No, pues muchas gracias por tu tiempo, por la información. Esto es un poco de información que nos da alguien que, bueno, está dentro de la jaula del octágono de un ring que empezó desde los 15 años y que, bueno, nos está canalizando. Vamos a tener información ahí en nuestra página para, primero que sepan lo que es el Muay Borán, que conozcan y los vamos a canalizar aquí con el señor Hanuman. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Estamos en contacto. Perfecto. Esto fue para The Cage y por Edgardo Maldito.